El día de ayer tuvimos la asamblea ordinaria de cada año, donde damos el informe de todo lo que se ha hecho en el año anterior, en el año 2023, y de lo que se está proyectado para hacer en el año 2024. Gracias a Dios, como decía John, progresamos adecuadamente porque muchos hermanos se están sumando a ayudar con sus ofrendas y sus diezmos y sus aportaciones, y con eso pues hemos podido llegar a hacer grandes cosas, o por lo menos ir mejorando las instalaciones y el edificio con proyección a que podamos terminar de modernizar el edificio. Algunos que me conocen pues saben que yo tengo ilusión por hacer de la iglesia algo extraordinario, que se convierta en una herramienta útil y funcional y práctica para la fe evangélica, y también para que movimientos que no son afines pues puedan tener un sitio donde congregarse y donde poder hacer uso de lo que Dios nos ha permitido. Deciros que muchas veces cuando hablamos de estas cosas, las placas solares no se comen, las piedras tampoco se comen. Entonces, ¿dónde está la preocupación del pastor? ¿Dónde está el sentir de lo que hay en mi corazón? Mucha gente me relaciona con el mundo del deporte porque hablo mucho del mundo del deporte. Pero el mundo del deporte es solamente un tiempo para aquellos que triunfan y para aquellos que lo practican, pero queda ahí. Y no está tanto en hacer algo deportivo atrás como el especial deseo y anhelo del pastor, como en poder provocar y crear una cercanía entre la iglesia y la comunidad y toda la gente que nos rodea, en poder acercar y estrechar lazos entre la comunidad y la iglesia. La gran preocupación es que la gente conozca a Cristo. El corazón del pastor está en que la gente conozca a Cristo, en que la gente conozca a Dios, que la gente esté cada día más cerca de Dios. Y para eso muchas veces los planteamientos actuales, pues no cabe duda que en ocasiones deben de sufrir algunos cambios, algunas transformaciones, porque ya no vivimos en la era de la iglesia primitiva. Vivimos 2024 años después y algunas cosas deben de cambiar en sus modelos y en sus formas para poder transmitir un evangelio transparente, entendible, comprensible a una realidad que nos toca vivir en nuestro tiempo. Entonces, a veces las formas juegan un papel importante en la mente de mucha gente, pero lo importante son mantener los principios que nos unen al evangelio y a la gran noticia que es su predicación y su proclama. Yo soy a veces muy fan y a veces muy repetitivo de las cosas que me marcan pasajes de la Biblia que han hecho puntales y fundamentos importantes para mi fe, pero también me marcan canciones que hace mucho tiempo escuché y me marcaron de tal forma que siempre que acudo a ellas marcan una enseñanza. Conocí a este autor en los primeros días de mi conversión, allá por el año 81, en la calle Obispo, donde tuvimos nuestra segunda iglesia. Conocí a un tal Luis Alfredo, que vino con unos pelos largos y muy hippie. Y una de sus canciones que dice: baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, quita a Dios del madero, grábalo dentro de tu corazón, saca a Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años, déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo. No sé si conocéis esta canción, pero es una canción que cuando pensamos en lo que encierra esta canción, pues a veces puede que nos ayude a poder ampliar en nuestra mente la idea de que Dios es más grande y más
amplio y más inmenso de lo que tú piensas. No sé si tú estás de acuerdo. Pero si tú quieres mantener a Dios en tu forma de pensar y no tienes una manera de ampliarlo, en realidad lo que estamos es empequeñeciendo a Dios. Porque no crees más allá de lo que Dios es en realidad. Entonces, esta canción habla acerca de esa idea que tú tienes de Dios, bajarla, de tal manera que el Evangelio, y en este caso Jesús, se haga realidad en el entorno donde tú vives, en el entorno donde tú haces tu vida social. Y dice, donde le encerramos. A veces hemos tenido la capacidad o los méritos propios de encerrar a Dios en nuestra propia manera de pensar. Y eso, con el paso del tiempo, cuando las cosas van sucediendo, necesita unos cambios y un progreso y un desarrollo para que Dios pueda ser más entendible y más comprensible y más cercano a la gente que vive lejos de Dios. Porque la idea es que el Evangelio sea llevado a aquella gente que está lejos de Dios. Y por eso el creyente tiene que sufrir, y digo sufrir, una transformación sentimental, emocional, teológica, espiritual, para que en la medida que nosotros vamos usando el nombre de Dios en la proclama del Evangelio, la gente pueda entender lo que tú dices. No sé si yo me estoy explicando, pero la idea es que muchas veces hablamos en el nombre de Dios en un lenguaje y unas formas que la gente no nos entiende. El lenguaje del amor no tiene ningún tipo de historia. Todo el mundo es capaz de entenderlo. Por eso debemos de partir de que el amor de Dios que se ha instalado en nuestro corazón sea el principal objetivo que usemos para la proclama del Evangelio. Sin el amor de Dios estamos difundiendo algo raro. Mirad, ayer tuvimos, como yo digo, la completa en la prisión. Estuvimos visitando el módulo 1, 2, 3 y 4, alrededor, no sé si me equivoco, pero alrededor de unas 40 personas pudimos estar atendiendo. En el módulo 3, un muchacho que ya lleva allí tiempo, pues no sé de qué forma me confesó su historia. Una historia dura, no se puede contar porque es algo personal, pero me dice, ¿me perdonará Dios? Y me contó todo lo que había hecho en su vida, daños gordos. Digo, pues intenta acercarte a Él a ver cuál es la impresión que te llevas. Dios sabe tu historia y si tú te acercas a Él, Dios te puede dar un resultado a tu manera de proceder en la vida. Mirad, una de las cosas que en este tiempo a mí me preocupa, aparte de que hemos hablado de el valor de la palabra, el valor de la oración, lo que a mí me preocupa es que la palabra y la oración tiene que estar completa con una buena evangelización y proclama del Evangelio. Y ahí es donde en muchas ocasiones nosotros nos encontramos con una diversidad de gente y una diversidad de maneras de pensar y una diversidad de criterios y de argumentos que muchas veces el creyente es confundido porque no sabemos cómo llegar a esa gente. Acordaros del pasaje de Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que se encuentra con esa duda, con esa disyuntiva de que Jesús está frente a una multitud, tiene compasión de ellas, la ve como ovejas que no tienen pastor y le pregunta a Felipe, ¿cómo daremos de comer a esta gente? A mí ese pasaje siempre me ha comido el coco, siempre me ha provocado dudas, siempre me ha retado, siempre me ha provocado una inquietud fuera de lo normal. Aunque Jesús sabe cómo tiene que hacer las cosas, dice el pasaje, pero Jesús lanza ese reto. ¿Cómo vamos a darle de comer a esta gente?
Y a mí eso siempre me ha retado. No sé si tú te preguntas o te hace ese tipo de interrogantes en tu vida, pero te has preguntado cómo vamos a evangelizar en un mundo como el que nos ha tocado vivir. ¿Cómo vamos a transmitir el evangelio a una diversidad de gente que lo único que centra su vida en un tanto por ciento muy alto son las redes sociales? Divertirse, buscar su confort y buscar su bienestar. Y todo lo que sea ocio nos atrae al máximo. No les preocupa otra cosa. Si habéis escuchado las noticias, las reservas de los hoteles están completas hasta casi septiembre y octubre de este año. Completo es completo. La gente no entiende de barco. Su idea es divertirse y buscar el mayor tiempo de ocio. Lo que está claro es que el corazón de Dios está en el mundo, pero el mundo no está cercano y buscando a Dios. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que la iglesia, como iglesia y como colectivo y a nivel individual, tenemos un reto. Y es que la luz de Dios siga resplandeciendo y alumbrando a un mundo que está en oscuridad y vive en tinieblas lejos de Dios. Y que si no nos responsabilizamos y nos comprometemos y nos sacrificamos, el mundo se pierde sin Dios. Y no va a haber nadie que remedie su problema. Entonces, fijaros que ese reto que Jesús le lanza a los discípulos, dadle vosotros de comer. En alguna ocasión nosotros hemos dicho que cuando Jesús nos lanza ese reto, nosotros le contrarrestamos. Ni con 200 denarios es posible darle comer a esta gente. Y otro dice, aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 peces, ¿será esto bastante para darle de comer a esta gente? O sea, la negativa de la imposibilidad de proclamar y evangelizar un mundo como hoy, nosotros esa negativa, ese pesimismo lo tenemos aquí. Pero ¿sabes qué te quiero decir esta mañana? Dios va a bendecir lo que tú pongas sobre la mesa. Está claro. Dios va a bendecir lo que tú pongas sobre la mesa. Si tú quieres guardar, proteger y de alguna manera no desgastar lo que tienes y no invertirlo para el reino de Dios, las cosas no se van a multiplicar. Entonces, en esta mañana a mí me gustaría plantearos que a pesar de todas las cuestiones que el mundo nos ofrece y que el mundo nos trata de hacernos ver, la realidad no es la que el mundo nos trata de vender. Todo el mundo, estoy seguro, todo el mundo vais a las redes sociales y siempre sale el perfil bueno y bonito y la buena noticia y todo lo bien que le va al mundo y parece que todo es fantástico, pero eso es mentira. El perfil de las redes es un perfil falso. El mundo sigue sufriendo. Las personas a nivel individual, hemos dicho muchas veces que pueden tener 5.000 amigos en el Facebook y están más solos que la una. La razón nuestra de haber aceptado una fe cristiana es estar lo más cerca de Jesús y discernir de una manera real cuál es la realidad del mundo y de las personas. La gente busca esas distracciones porque se sienten vacías. No tienen nada con qué completar el vacío que tienen. Y se distraen, y se distraen, y se distraen. El problema es que la iglesia se está distrayendo al mismo nivel y en el mismo tiempo que el mundo. Estamos tocando madera. ¿Dónde está la luz y la iglesia en un mundo que se está perdiendo?
Si nosotros estamos usando tan mal el tiempo como lo está usando el mundo, no vamos a ser nunca capaces de discernir en qué realidad vive la gente. El hecho de entrar en la prisión todos los sábados y los jueves está abriendo una capacidad en mi interior de la realidad de mucha gente, que es la realidad que vive la gente fuera de la prisión. Una realidad de vacío, de lejanía de Dios y de indiferencia hacia las cosas de Dios, y por eso buscan tantas distracciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la luz de Dios en nuestro corazón y la sal del Evangelio no se deteriore ni pierda valor. Porque si la sal pierde su sabor y pierde su realidad, no tenemos nada que ofrecerle al mundo, más que una idea de una iglesia que es muy bonita y que nos acercamos aquí, que la gente se siente bien y cantamos muy bien. Los vecinos no piensan igual que nosotros cuando cantamos. Pero cualquiera que venga a un culto no tiene motivo para sentirse mal, porque le ofrecemos café, cantamos, le abrazamos, le preguntamos cómo está, ¿cómo se va a sentir mal? Pero la idea no es provocar ese estado de satisfacción en el que nos visita, sino que la iglesia tiene que formar esa llama de fuego que pueda transmitir el Evangelio. No podemos congelar nuestra fe. La idea no es congelar la fe, sino arder. Entonces yo vengo a la iglesia, conservo mi fe, guardo los ritos, guardo las normas normalitas y con eso tengo bastante. No es así. Jesús sigue diciendo, dadle vosotros de comer. Y mi duda es, ¿cómo queremos nosotros evangelizar en un mundo como el que nos ha tocado vivir? Un mundo cada vez más diverso, más cambiante, donde hay una cantidad de historias que en otro tiempo no se tuvieron. ¿Habéis pensado hacia dónde se está orientando la juventud de nuestro tiempo? ¿Habéis visto la cantidad de matrimonios que se rompen con una facilidad increíble? ¿Habéis visto la cantidad de niños que están siendo fastidiados, abusados por sus propios padres, cuyos padres y familiares cercanos están en la prisión? Estoy hablando de una realidad pura y dura. Familias que tienen padres, madres e hijos en la prisión repartidos por toda España, porque nacen en entornos donde no tienen otra cosa que buscarse la vida con lo que han visto de buscarse la vida a sus padres. ¿Cómo predicamos el Evangelio en una situación tan cambiante y tan preocupante? La iglesia no puede mirar para otro lado. Primer punto. La capacidad de cambiar planteamientos en nuestro tiempo para no pasar de largo de lo que hay. El mundo está en peligro. El mundo está perdido. Y el mundo está cada día más cerca de perderse que de salvarse. Tú dices, qué serio estás esta mañana. Es que es una realidad. El problema es dónde nos ubicamos nosotros en esta realidad. Estamos colaborando con nuestra entrega, nuestra responsabilidad, nuestro sacrificio, nuestro compromiso en ir al mundo de las tinieblas, que no es el mundo oscuro, que es el mundo de lo real, de la gente que vive en la calle normalmente, a la que tu luz tiene que alumbrar y decirle por dónde hay una salida para acercarse a Dios. Pero alumbra tu luz lo suficiente en esa oscuridad social que hay en la calle para que la gente sepa cómo salir. O todavía tu vida está en oscuridad y en tinieblas y tú necesitas todavía más luz de Dios en tu casa. ¿Perdió tu sal el sabor? Porque la idea es que cuando yo paso por la vida y me paseo, lo que no puedo es cerrar los ojos.
No he visto nada. Si no has visto nada es porque tu mente y tu corazón están entretenidos en otras cosas. Está clarísimo. Si tú no disciernes en la situación en que el mundo está, es porque tú estás en otras cosas. Otras cosas son las que te distraen y otras cosas son las que te están atrayendo. Y yo soy de los que piensan que yo me paro donde quiero, hago lo que quiero y decido lo que quiero y organizo mi tiempo como yo quiero. No sé si vosotros estáis de acuerdo, pero yo casi siempre comparo esto que he dicho con el mando de la televisión. Si yo estoy viendo algo en la tele, fuera de lo común, que es sucio y corrupto, que es algo que no obedece a Dios y que ofende a Dios, el cambiar de eso que yo estoy viendo está en mi voluntad. Cambio cuando quiero. Si permanezco, es porque me atrae y me gusta. Y eso es lo que hace que mi corazón se ensucie, no esté limpio, y cuando yo voy por el mundo no me doy cuenta en qué realidad el mundo está. Pero el corazón del pastor no está en poner placas en el techo de la iglesia como objetivo único. El corazón del pastor es que, habiendo entendido cómo siente Dios, cómo desea Dios, se quiere meter en el plan de Dios. A pesar de que mis dudas y vuestras dudas puedan ser: ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente con esta cantidad de pan? Es imposible. Y ahí es que nosotros jugamos un papel importante. Dios va a bendecir lo que tú pongas sobre la mesa. Sea tiempo, voluntad, dinero, entre lo que quieras. Pero no se va a multiplicar nada que tú no saques simbólicamente de tu bolsillo y lo pongas sobre la mesa. Las cosas yo aprendí que no son mágicas, que se multiplican a través de tu esfuerzo, de tu entrega y de tu responsabilidad. Y sobre eso es que Dios tiene la capacidad de multiplicar y bendecir. Es una realidad. Una de las cosas que la Iglesia y nuestra fe tiene que aprender es la capacidad de adaptarnos a los tiempos. Adaptarnos a los tiempos no es cambiar los principios. Para nada. Hay cosas que son innegociables, que están fijas. Eso no es negociable. Pero las formas en las que nos toca predicar en este tiempo, quizás nuestra cercanía con Dios nos ayudará a poder discernir cómo cambiar mi forma de evangelizar y de proclamar el Evangelio en un mundo como el que me ha tocado vivir. Ese es mi reto y mi preocupación y mi duda. Y decir: Señor, ¿cómo hago esto? Claro que estoy preocupado, porque a veces uno no tiene capacidades. Pero lo que el pasaje de Juan capítulo 6 nos invita es a poner sobre la mesa lo que tienes. La capacidad nuestra no es multiplicar ni hacer el milagro, sino que eres capaz de poner sobre la mesa. ¿Consideras que lo tuyo es poco o mucho, 5 panes y 2 peces? Tú tienes menos, tienes más, pero no está ahí el tema. El tema es: ¿qué puedo y qué quiero yo poner sobre la mesa para que Dios pueda usarlo en bendición y multiplicar? Con 12 discípulos, la iglesia movió y movilizó toda una sociedad. Entonces no depende de la cantidad, depende de que uno sea capaz de decir: quiero responsabilizarme con la proclama y la evangelización y hacer que la luz de Dios llegue hasta el último rincón de la tierra, que es en alguna forma el deseo de Dios. Si nosotros queremos colaborar con eso, nos vamos a encontrar con que ese baja a Dios de las nubes ha hecho que nosotros tengamos una imagen de Dios muy concreta y muy cerrada. Pero Dios es mucho más de lo que tú piensas.
mucho más. Si llegáramos a alcanzar todo lo que Dios representa y todo lo que Dios abarca, a veces nosotros nos asombraríamos. Dios es mucho más. La gracia, la misericordia, el perdón, la cercanía, el amor de Dios que tiene por el mundo es tan grande que encerrar a Dios en tu pensamiento es el gran error de tu fe. Porque estás empequeñeciendo a Dios. Así que el texto este que habla de la mujer samaritana, el capítulo 4 de Juan, esta mujer estaba en una duda. Como hay muchos creyentes y muchas personas que están cercanas o más lejanas a Dios, pero tienen una duda. ¿Cómo me puedo yo acercar a Dios? ¿Y dónde está la verdad de Dios? Le plantea la mujer samaritana a Jesús. Porque tu gente dice que hay que ir a Jerusalén, pero mi gente dice que hay que ir a Samaria. Entonces, ¿esto cómo se arregla? Normalmente los evangélicos estamos acostumbrados a discutir y a pelear y a poner nuestras historias por encima de las historias del otro. Pero el tema es que Dios no está en esas historias. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde está la preocupación de Dios en este tiempo? Tiene que ser nuestra pregunta. Si tú quieres acercar a Dios a tu verdad y eres sincero y honesto, encontrarás que un 0,11111 de lo que tú piensas puede ser cierto. El resto todavía lo desconoces. ¿Sí? Porque Dios es mucho más amplio. ¿Cuánto y cómo tengo que adorar a Dios? Jesús le dijo, mujer, ya es tiempo, que ni aquí ni allí, ni estos ni aquellos, ni los demás para allá ni los que vendrán. La realidad es que en un mundo que se está perdiendo, Dios siente exactamente igual. Es necesario que la gente busque a Dios de verdad y de corazón. El resto a Dios no le interesa. Que tú tienes más razón que yo, no sé si yo estoy diciendo algo brutal, pero a Dios no le interesa ni le preocupa que tú tengas más razón que yo en un tema. Lo que le preocupa es el mundo, porque el mundo ha sido lo que ha hecho que Jesús muera y se sacrifique por el mundo. Así que si tú tienes más verdad teológica que yo, ya te aseguro que a Dios no le importa mucho. Lo que le preocupa es el mundo, por el cual dio su vida y se entregó para que en alguna forma sean salvos. Y ese ministerio de reconciliar al mundo con Dios, primeramente Dios se lo dio a Cristo, capítulo 5 de la segunda de Corintios. Dios se lo dio a Cristo, pero una vez que Cristo hizo su ministerio, ese ministerio de reconciliación, Dios nos lo dio a nosotros. Y este ministerio es para vosotros, para deciros que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, advirtiéndole al mundo de sus pecados y exhortándolo a que se arrepientan y se acerquen a Dios. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante una responsabilidad tan alta, de tan envergadura. Nuestro tiempo, el que nos ha tocado vivir, es proclamar a Cristo, anunciar su perdón de pecado y su reconciliación con el mundo. La respuesta a ese preso, ¿me perdonará Dios? Pues claro que te perdonará. Claro que te perdonará. Es que mi historia es muy negra. Y la escuchas y te ponen los pelos. Veo que no me la hubiera contado, porque ya me sentía un poco incómodo a su lado. ¿No? Pero me perdona. Pues claro que Dios te perdonará. Porque a Dios, a nosotros nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. La reconciliación, que es algo que nosotros tenemos que tener claro, que es reconciliar dos partes que están enemistadas. ¿Cómo hacer que se lleven bien dos partes que no se quieren? O que no se llevan bien, o que no hay forma de
de conciliarlas. Yo siempre dije de broma que mi suegra me quería a mí porque me casé con su hija. Entonces, quiere decir que el lazo de la cercanía que mi suegra tenía conmigo es porque yo trataba muy bien a su hija y me casé con ella. ¿Sabéis por qué Dios puede relacionarse con nosotros? Porque envió a Cristo como motivo de reconciliación entre Él y la humanidad. Y entonces la cruz tiene sentido. En un lado está Dios, en otro lado está la humanidad y en mitad está Cristo, como motivo de reconciliar al mundo con Dios. Pero ahora nosotros tenemos a Dios, a Cristo, nosotros y el mundo. Y ese lazo de unión somos nosotros. No nos podemos olvidar de nuestra responsabilidad. Si yo me quito de en medio, no hay forma de que esa reconciliación se produzca. Por eso nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a hablar de Jesús. Y contábamos el jueves, este pasado y el otro, cómo en muchas ocasiones nos encontramos, la Iglesia se encuentra ante esos ambientes, esos argumentos que nos impiden ver lo que hay detrás de mi razón de Dios. Y estuvimos hablando del ejemplo de Pedro cuando ve la visión. Fijaros lo importante que es dejarse guiar, dejarse tocar por el Espíritu de Dios, dejarse influenciar por el Espíritu de Dios, porque todo proviene y fluye por ahí. Cuando yo me pongo en oración, como estaba Pedro, se puso en oración a su hora sexta, y en la oración Dios le habló. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti en la oración? ¿Dios te habla a ti cuando te pones a orar? ¿Sí o no? ¿O escuchas cosas raras que no entiendes? Hay cosas que cuando tú oras te cuesta discernirlas, te cuesta buscar su significado. Pedro le pasó igual. Vio ese lienzo con todos los animales que según su ley judía le estaba prohibido comer. Y según su razonamiento de Dios, yo no voy a comer de ahí nunca. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos plantado en oración delante de Dios y el Espíritu de Dios comienza a hablar, a remodelar nuestro interior y nos está hablando? Pero si tú te mantienes, hermano y hermana, si tú te mantienes en el yo no como, no voy a cambiar mis planteamientos, no voy a mover nada, porque yo entiendo que esto es así y esto es inamovible. La obra de Dios por tu parte no avanzará, porque no estás poniendo sobre la mesa lo que Dios tiene por multiplicar. Cuando él vio esa visión, repitió por 3 veces: yo no quiero comer de eso, porque yo jamás he roto un plato. Tengo una costumbre y tengo una conducta intachable. Cuando él obedeció y fue a las puertas de ese hombre Cornelio, que era alguien fuera de la fe judía, y dice que el ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas en el cielo, y tus dádivas y tus ofrendas. ¿Cuántas veces hemos mantenido que Dios solamente escucha a los evangélicos? Yo escuché eso de joven, ¿eh? Dios no puede oír a la gente que no está en la iglesia. Dios, ¿cómo va a escuchar a esta persona que no pertenece a la iglesia? Cornelio fue oído. Eso es una señal de cómo nosotros, cuando llegamos a tener esa relación con Dios, nuestra amplitud en la mente se dispara. Con que Dios oye a esta gente, ¿cabía eso en tu mentalidad? El corazón de Dios es más amplio de lo que tú piensas. Mucho más amplio. Entonces, cuando él llega a la puerta de Cornelio, dijo lo siguiente. Vosotros sabéis, literalmente yo creo que puede significar algo parecido. El asco, los que venís de fuera entendéis lo que es asco. ¿Cómo se dice asco en vuestros países? ¿Igual? ¿Cómo?
¿Es cochino? Eso es peor. El asco que a mí me da entrar en tu casa. Si a ti te dijeran eso, yo le pegaría un portazo. No va a entrar. Pero, interesante, pero Dios me ha mostrado, importante, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios es el que muestra, Dios es el que te hace discernir, Dios es el que te hace comprender. Y decíamos el jueves, ¿cómo que este hombre en la visión vio animales y en la puerta de Cornelio vio personas? ¿Veis lo importante que es estar en cercanía con Dios para entender la realidad de lo que hay? Así que cuando entro a casa de Cornelio, le habló extensamente del Evangelio y de Jesús y de todo lo que era el sacrificio de Jesús en favor de los gentiles. Entonces, esa comprensión, hermano, esa comprensión es necesario que la iglesia la tenga hoy presente y fresca, en un mundo tan cambiante. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo siendo tú judío te acercas a mí? ¿No sabes que vosotros y nosotros no lo llamamos bien? Mujer, pero ya es tiempo de olvidar las historias pasadas, los pensamientos religiosos. Ahora es tiempo de buscar a Dios en espíritu y de verdad. Entonces, esa amplitud de mente donde le damos a Dios la capacidad de entrar en tu mente, de ampliar tus pensamientos, de ampliar lo que tú sientes, es lo que nos va a hacer avanzar y permitir que Dios multiplique lo que tú eres capaz de poner sobre la mesa. Y cuando este hombre vio cómo Cornelio y el grupo, me recuerda a mí historias y experiencias con la hermana Magdalena. La hermana Magdalena, que para mí ha sido una mujer que me ha abierto muchas puertas con los brasileños. Decían, vamos a predicar a una mujercita que hay en esta casa, en tal calle. Y me complicaba la vida, porque íbamos al campo, al cortijo, al último rincón del mundo y yo con Magdalena a predicar el Evangelio. Y cuando iba a esa casa había, no una, había 10, 12 y 15. Pero Magdalena, sí, tú les predicas, sí, ¡pum! Y eso, yo he vivido eso con Magdalena. Cornelio recibió la visión y juntó a toda su familia. Y cuando entró Pedro, les tuvo que predicar el Evangelio. Y mientras ellos oían, el Espíritu Santo bajó y los llenó. Y la conclusión de esa experiencia de Pedro es decir, caramba, ¿y quién puede decir que no a lo que Dios ha hecho que sí? Pero luego le tuvo que explicar a la iglesia su experiencia. Y la reflexión de la iglesia es decir, con que también los gentiles reciben el Espíritu Santo que nosotros, así con retintín, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos como iglesia de entender el plan de Dios? De entender que todo empieza con esa promesa a Abraham, principio. De ahí parte todo. En ti serán benditas todas las etnias de la tierra. Y cuando Jesús vea las multitudes, y en esa multitud habría gente pues de todos los colores de su padre y su madre. Pero no dijo, a este le vamos a dar de comer, a este no, a este sí, a este no, a este más. Dijo, a ver, ¿qué estáis dispuestos a poner sobre la mesa? En otro pasaje le dicen a Jesús, despídelos a sus casas porque ya es tarde y que cada uno se la apañe como pueda. No, dejadlos aquí, dadle vosotros. Eso a mí me martillea. Yo no sé si a ti ese pasaje te reta, pero a mí me tiene de cabeza. Porque es un reto para nuestro tiempo. Es un reto para nuestro tiempo. ¿Cómo
puedo yo evangelizar a un mundo como el de hoy con esta diferencia de opiniones, de vida, de conceptos, de tiempo? ¿Cómo puedo yo ser claro y transparente, comprensible, legible, entendible en aquello que yo le digo de Jesús? Hay lenguajes que no transmiten nada. Y hay hechos que convierten corazones. Entonces, ayer en la asamblea leímos un pasaje que dice que la iglesia, que era de un mismo corazón, todas las cosas las tenían en común y el Espíritu Santo estaba sobre ellos, decía, y la gente al ver la vida de la iglesia se acercaban y se entregaban a Jesús y fueron comprometidos con Cristo más de 3.000 personas solamente por el ambiente de la iglesia, por el ambiente de la comunidad. Y ahora que hemos hablado de comunidad, que no tiene mucho que ver, pero lo voy a decir. Hacia donde vamos, para mí no es nada agradable. El mundo se está desintegrando, se está individualizando y se está haciendo autónomo y cada día nosotros necesitamos menos del otro. No digo vosotros estáis de acuerdo, pero es lo que yo percibo. De los pocos núcleos creíbles, de confianza y firmes que practican la fraternidad, la cercanía y el estar unos con otros es la iglesia. Un proyecto y un diseño de Dios. Si caminamos copiando al mundo, esto que tenemos en poco tiempo no tendrá sentido para muchos de nosotros. Porque escucharé la predicación y la música que las redes sociales me digan. Evitaré vestirme, levantarme, asearme para honrar a Dios e ir a la comunidad porque me pongo el pijama, pongo el televisor y escucho a fulano de tal que vive allí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en China, donde sea, y con eso me satisfago. Y el valor de la comunidad, que es por lo que Cristo ha dado su vida, irá perdiendo sentido. Ojo, porque dice un dicho, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar. Tenemos que cuidar el valor de la comunidad. Tenemos que valorar la fraternidad y la cercanía de unos con otros. Tenemos que valorar que es por medio de la comunidad, con tu aportación y con tu compromiso, es como Dios va a multiplicar lo que estamos por vivir. Es como yo siento. ¿Ves cómo el corazón del pastor no está en el fútbol, ni en las placas, ni en los muros? Está en que la gente conozca a Cristo. Pero me preocupa cómo llevamos a Cristo a una sociedad como la de hoy. Por eso los cambios espirituales y mentales y teológicos que el Espíritu Santo va a provocar, tenemos que asumirlos. Si nos mantenemos en el yo no como, yo de ahí no como, por ahí no paso, tu imagen de Dios nunca cambiará y nunca se ampliará. Y lo que yo te invito en esta mañana es a que tu evangelio sea fresco, tenga buen sabor, tenga luz y tengas una disposición de decir, lo poco que yo tengo, quiero ponerlo a disposición de la bendición de Dios. No es mucho, pero es lo que tengo. Pero una por una es una y 2 por 2 son 4. Y la ley en la que Dios multiplica la iglesia no es ni la división, que somos expertos en provocarlas. Las divisiones, los evangélicos somos expertos en provocarlas. Y Dios es el Dios de la multiplicación, ni siquiera de la suma, de la multiplicación. Y para esta labor tan importante que Dios nos está permitiendo vivir, ¿sabéis la importancia que tiene que en el tiempo en que Dios te ha permitido conocer el Evangelio, seas participante del cambio de una generación y de una sociedad que te necesita vivir a pleno rendimiento y en plena forma para predicar el Evangelio? Es increíble el privilegio que tenemos. Si entramos en esa dinámica de distracción que el mundo tiene, el mundo se pierde.
Así que si tú necesitas sacrificar un poco más de la cuenta, es lo que el Evangelio te está pidiendo. Si te acomodas, dejarás de crecer, dejarás de anhelar. Por eso yo, que soy famoso a leer las letreros de los azucarillos de los bares, soy un aficionado, el que toma café en un bar, pues te dan un sobre y en el sobre vienen muchas frases famosas. Cuando nos juntamos unos pocos, pues nos cambiamos la frase. Fíjate lo que dice esto, bla, bla, bla. Una que yo apunté, dice, tú no te harás viejo cuando tengas 80 años. Te harás viejo y serás viejo cuando dejes de soñar. Y aquello a mí me tocó. Y por eso es que yo me siento joven. Porque cuando yo digo a la iglesia tenemos que hacer esto, y la gente dice, pero si te queda un año para jubilarte, 2 años, ¿y qué quieres que haga? Que apriete mi sueño y los meta en 1 año y medio, y si eso tiene una expansión mayor, aunque esté jubilado, no quiero dejar de soñar. ¿Sí o no? Pues en esa realidad de lo que el mundo necesita, yo quiero estar. En esa realidad de donde el mundo está, yo quiero participar. Y quiero que mi tiempo, mi familia, mi dinero, eso ya es. A mucha gente le cuesta hablar del dinero. ¿Sabes que el dinero es la raíz de todos los males? Por aquí tengo teólogos mejores que yo. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Mira, todos los grandes profesionales del deporte, del cine, de la música, del teatro, de todo, cuando han llegado al final de sus carreras, les gustaría ser gente normal. Y a veces nosotros andamos en esa dinámica. El mundo necesita a Cristo. El mundo te necesita a ti. En plena forma y facultades espirituales, no de inteligencia, espirituales, que sepas explicarle a Cristo al mundo. No olvides que tú eres un agente de paz, un agente de reconciliación. Alguien que Dios te ha puesto en tu entorno con un propósito. Tienes vecinos, amigos, familiares, compañeros, gente que trabaja en la empresa, compañeros de clases, de instituto, que necesitan de tu palabra de paz. Si nos olvidamos de poner sobre la mesa lo que tienes, Dios no podrá multiplicar los panes. Nos ponemos en pie y oramos. Y dice esta definición de la reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre 2 o más personas que están enemistadas. Eso lo dice Internet. Yo no soy tan listo. La reconciliación es el establecimiento de la concordia y la amistad entre 2 personas o partes enemistadas. Procura buscar lugares donde tú seas ese lazo de unión. Padre,